buenos días nuevamente, estimados auditores de Radio Portales. Aquí nos encontramos reviviendo la historia una vez más, junto con mi amigo y panelista de este programa, Patricio Herrera. ¿Qué tal, Patricio? Gusto saludarte. ¿Qué hubo, Jorge? Con un poquito de calor en la quinta región, pero nunca tanto como en Santiago. Un cariñoso saludo para todos los radioescuchas. Portales, la primera de Chile. Ya estoy poniendo camiseta ya. Muy contento de Oye, poder compartir esto. un ¿Ah? reconocimiento a Radio Portales. Yo he visto a lo largo de la historia cómo han salido cerrando determinadas emisoras que fueron icónicas en su tiempo. Me refiero a Exactamente. Radio Minería, Radio Nacional, fíjate. Oye, que se echan de menos y me alegro mucho de que Radio Portales siga entregándonos sus diferentes programas, eh, porque la verdad que y en cada lugar de Chile, yo escucho mucho Radio Portales y Radio Bio Bio, son las que más escucho. Exactamente. Y siempre tan actualizada, siempre el tema del momento, el tema que nos preocupa. Y bueno, y en el caso de la historia es un tema que siempre debiera preocuparnos, porque la historia es cíclica. La historia es cíclica, se repite. Entonces, no voy a decir eso, que los pueblos que olvidan su historia, etcétera, pero eso lo sabemos. Entonces, es muy importante estar permanentemente recordando procesos, recordando momentos de nuestro país donde se superaron dificultades serias y que de repente se repiten. Entonces, Sí, tenemos una experiencia rica. sí, de todas maneras, de todas maneras. Oye, bueno, mira, retomando un poco la continuidad de los programas, lo que hemos hablado anteriormente, eh, hemos atacado los últimos decenios del inicio de nuestro periodo republicano, o sea, de 1820 a 1830, de 1831 a 1840. Yo no quiero olvidarme de ciertos aspectos que también tienen una connotación especial. Me refiero a las investigaciones científicas que realizaron algunos marinos en el sur de nuestro país. Fíjate que las expediciones que realizaron tanto Philip Parker King como después Robert Fitzroy dejaron un inmenso conocimiento para la oceanografía, navegación segura, para todo lo que es conformaciones de mapas y para ayudar a la buena navegación. Y en ese sentido, fíjate que quiero recordar que en 1834, específicamente el 28 de diciembre, el comandante de la época, que era el comandante del bergantín Aquiles, me refiero a Roberto Simpson, hace el primer levantamiento hidrográfico en el seno del río Bueno, ahí un poquito más abajo de Valdivia, lo- cuya fecha es recogida por la especialidad de navegación. Y ellos centran su aniversario justamente en ese hecho, en el levantamiento de esa actividad hidrográfica realizada por Simpson. Y Simpson, bueno, lo vimos en la semana pasada, tuvo un aspecto tremendamente destacado en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en el combate a Casma. Entonces quiero destacar, digamos, estos trabajos hidrográficos porque con el tiempo después vemos que en 1874 se conforma la primera oficina hidrográfica de la Armada bajo la conducción de Francisco Vidal Gormaz, que con el tiempo dio paso a nuestro actual servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada, digamos que es pilar fundamental para toda la señalización marítima y para toda la ayuda a la navegación. Exactamente. Y conjuntamente con los esfuerzos del gobierno, también había países extranjeros que les interesaba hacer trabajo y hacer levantamientos, como Inglaterra y Francia. Ahora, los intereses de ellos no eran los mismos nuestros, obviamente, pero ellos necesitaban tener rutas seguras para su navegación. Entonces, por esas razones que los ingleses y los franceses hicieron tantos trabajos en la zona austral y cuando nosotros navegábamos en esos lugares estaba lleno de nombres en inglés y en francés, pues, porque eran ellos los que habían hecho ese aporte gigantesco, porque gracias a eso nosotros tenemos en este momento una de las líneas de faros más seguras tal vez del continente, que tenemos muchísimos, muchísimos canales y está todo completamente señalizado. Oye, es muy entretenido cuando uno ve la máquina náutico, revisa las cartas que emite el CHOA, y son todos, que cada accidente geográfico tiene un nombre. De hecho, tanto es así que el almirante Mantelero sacó un diccionario sobre todos los puntos notables de nuestra costa. La Y toponimia, en toponimia, exactamente. Muy entretenido, muy entretenido. muy entretenido. Así Bueno, como también, ¿sí? nuestro derrotero naval, le cuento a los radioescuchas. Nosotros en la Marina, todos los buques andan con un libraco más o menos así como el libro gordo de Petete, así de grueso. Se llama derrotero naval.
Derrotero viene de la palabra derrota, que en la marina no significa perder, sino que derrota es rumbo, es un track en inglés. Esa es la derrota. Cuando uno va por el track, va por la derrota que fija el oficial piloto. Y en ese derrotero naval hay un relato enorme, enorme, de todos los accidentes, lo que estaba diciendo Jorge, todos los accidentes geográficos, canales, canalizos, boyas, faros, accidentes de estos, rocas que aparecen, rocas que desaparecen, todo, está todo escrito, incluso de pronto hay especificaciones de la flora, la fauna del lugar, tanto así que cuando nosotros navegamos con pasajeros, de vez en cuando, por el parlante de los buques, leemos un trocito del derrotero para que los pasajeros sepan dónde vamos y sepan las características geográficas, pluviométricas del lugar. Es muy entretenido ese libro, de repente se podría transformar en un bestseller. Exactamente. Oye, y ejemplos que navegan en el Aquiles, que tienen la suerte de navegar en el Aquiles, se le entrega al término de cuando se desembarcan, se le entrega un pequeño mapa, digamos, que tiene el recorrido que hizo la navegación del buque, y firmado por el Exacto, comandante. Yo lo he visto, exacto. digamos, muchos los valoran tremendamente, lo enmarcan, qué sé yo, porque es muy bonito. Y además se da cuenta de cuán importante y cuán entretenido es nuestra costa. Bueno, la zona austral es tremendamente atractiva. Fíjate, y los que van a Punta Arenas, yo siempre les sugeriría que fueran al Museo Naval que está en Punta Arenas. El Museo Naval tiene en su segundo piso una sala en la cual uno puede interactuar y va apretando un botón y se prende, digamos, el faro, qué sé yo, que está ubicado en determinadas partes. Así que le hago un reconocimiento especial a la especialidad de farero, oye, que en realidad cumplen una labor trascendental. Trascendental, exactamente. Ahí está el faro del fin del mundo. Sí, Ese pues. es evangelista, evangelista, tiene hasta novelas, tiene películas, en torno de él tiene toda una magia, un misterio, porque claro, es uno de los faros más peligrosos que hay en el mundo y está, pero en un lugar totalmente solitario, con tremendas olas, etcétera, etcétera, etcétera. No, muy interesante, muy interesante. En Mira, Puerto Williams, Jorge, en Puerto Williams también tenemos un museo. Así que los amantes de los museos que visiten el de la cuarta zona naval, perdón, el de la tercera zona naval, también les sugiero que al llegar a Williams vayan a recorrer ese museo que es más pequeñito, pero tiene cosas muy interesantes bueno, el museo, yo estuve 3 años destinado en Puerto Williams. Está el Museo Martín Gusinde, que fue también. un padre, un sacerdote que se dedicó, digamos, a la historia justamente, sobre todo de los aborígenes. Hay mucha historia de los Onas, de los Yaganes, en general, de todos los que poblaron esa zona en su tiempo, y también mucho reconocimiento a todas las labores que se realizaron ahí para poder poblar toda esa zona. Es muy entretenido. Exactamente. Bueno, ese pertenece a la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. De hecho, me tocó mucho compartir, digamos, con el que estaba a cargo allá. Y, y bueno, la verdad es que ahora la historia misma de Puerto William, cuando fue creado en 1953 como Puerto Luis en primera instancia, después se le cambió el nombre, pero es una historia tremenda. O sea, hay que pensar, digamos, Interesante. ya que estaba hablando de los faros, fíjate que en los faros antiguamente la gente se iba sola y estaba 6 meses ahí tirada. Ahora, gracias a Dios, digamos, ahora pueden irse con familia y pueden estar, digamos, Exactamente. en un hábitat bastante más acogedor. Pero antes era un sacrificio tremendo. Aún así lo entregaban, pero tremendamente por la patria. Algo pasó, Sí, estaba muteado ya. yo quería comentar algo ahora que nombraste los españoles. Cuando los españoles llegan acá a América, ellos descubren territorios que los hacen propiedad de la corona Mm, por un derecho legal que se llama res nullis. mm. Esto lo estuve revisando hoy día, estimado Radio Escucha, no es de mi peculio. Res nullis. Y eso significa cosa de nadie. O sea, todo lo que ellos tomaban en nombre de la corona era cosa de nadie. Pero aquí viene la parte más interesante porque ya han pasado tantos años, no se trata de reivindicaciones ni nada por el estilo, sino que se trata de analizar la mentalidad de la época. Había otro acápite del derecho que se llama Universalis Jurisdictio non posse esse in paganis. ¿Y qué significaba eso? Que la tierra que estaba habitada por paganos no se les reconocía que ellos eran los dueños de la tierra.
porque era igual res nullis, con o sin habitantes. Porque según esta cosa de los paganis, España podía plantar su bandera y pasaba a ser parte del reino español. Esto lo encontré a raíz de que estuvimos revisando la toma del Estrecho de Magallanes, que yo creo que vamos a conversar un ratito sobre ese tema, que también tiene sus vericuetos bien interesantes de cómo se produjo el hecho. Pero me llama la atención esto, porque si no hay nadie aquí, es cosa de nadie. Y si hay alguien, igual es cosa de nadie. Entonces, bueno, en fin. Bueno, este tema, como dejamos, digamos, entre conversaciones iniciales, el tema del decenio de Manuel Bulnes, que ya había tenido bastante conversación escrita, digamos, con correspondencia con Bernardo Higgins. Bernardo Sí, Higgins le dijo que tenía que preocuparse de la zona sur. No es menor, digamos, las palabras que él dijo antes de morir Magallanes, porque efectivamente era su gran preocupación. Y tal como dices tú, eh, esa zona, digamos, que había pertenecido a la Capitanía General de Chile, que era parte, ¿no es cierto?, del virreinato, el Perú y parte de la corona española, por el uti possidetis, o sea, así como sí, poseerás, así como hayas poseído. eh, claro, uno podía pensar, digamos, que esas tierras pertenecían a Chile, pero si no se había un acto de soberanía específico, era fácil, digamos, de poder dejar de reconocer eso. Entonces, eh, el asentamiento, el llevar, digamos, la bandera y colocarla en la zona que realmente uno pensaba que había que defender, era un acto que era tremendamente importante. Y esa es la gracia de la goleta Ancud, que fue construida en Chiloé, en el cual, digamos, se nombra a Juan Guillermo, Juan Williams, digamos, padre después de Juan William Rebolledo, para que haga de conductor, de comandante de esta goleta, zarpa en mayo de 1843 y llega a el estrecho el 21 de septiembre del mismo año. Y allá en Fuerte Bulnes clava la bandera, hizo el pabellón nacional que permite, digamos, que días después, cuando llega un buque francés, desembarca y Juan Huelia le dice, oye, usted está desembarcando en territorio chileno. Aquí está la bandera que ondea, digamos, de nuestra patria. Entonces era tremendamente importante. Hemos visto, digamos, cómo a lo largo después de la historia, me acuerdo mucho el tema de la, ¿cómo se llama? De la Laguna del Desierto. La sí, Laguna del Desierto, fíjate que cuando vinieron vino el juicio, los abogados oiga, que hicieron el estudio para poder determinar de quién era esa zona, después se verificaron quién había hecho mayores esfuerzos por poder poblar o poder acercarse a esa zona. Y lamentablemente Chile, que había tenido, digamos, su puesto fronterizo, digamos, con los carabineros, donde se produjo la muerte, digamos, de Hernán Merino Correa, pero más que eso no había hecho nada más. Sin embargo, por el lado argentino, los argentinos se habían preocupado bastante más. exactamente. Entonces, si tú no haces realmente, no demuestras de que eso te interesa, créeme, digamos, que va a venir un tercero y va a decir, oiga, aquí el que ha hecho mayores esfuerzos por poblar o por tener control de este sector es quien se va a quedar, digamos, con la soberanía. Es- Yo es- me acuerdo, es- digamos, es- cuando pasaban los buques por Puerto William, llegaron muchas autoridades, digamos, a bordo de diferentes buques y nos saludaban y decían, oiga, los felicito porque ustedes hacen soberanía acá. Y eso es importante, claro, sí, por que es supuesto. tremendamente importante. Fíjate que revisando algunos documentos me encontré con el dato bien interesante de un navegante francés. En 1837, don Julio César Dumont d'Urville Turbina. él hace la navegación, pero no se queda como otros navegantes que comerciaban y punto, sino que él hace un informe al gobierno francés y le dice al gobierno francés, oiga, nosotros debiéramos abrir una colonia acá en Punta Arenosa, porque no Mm. había Punta Arenas, se llamaba Punta Arenosa, Sandy Point, le decían los ingleses. Claro. Claro. Entonces, le dice esto al gobierno francés y el gobierno francés reacciona positivamente. Sí, buena sugerencia, lo vamos a hacer. Pero afortunadamente, por lo que tú acabas de contar, la influencia de O'Higgins, la influencia, la mirada de Bulnes, lograron derrotar un problema que había en Chile en ese momento. Chile estaba partido en dos, porque Chile llegaba hasta el límite con los mapuches y de ahí era terreno mapuche y después partíamos con Chiloé para el sur. Mm. Entonces casi toda la actividad relacionada con la zona austral
se hacía desde la gobernación de Chiloé, que ante el virreinato del Perú era independiente del virreinato perdón, de Chile, de la gobernación de Chile. Exactamente. Entonces no había una unidad que luchara por esto, porque teníamos esta franja de los mapuches. Y yo lo digo con harta fuerza, porque hace no pocos años estuvimos muy complicados con la situación de nuestro país, de la delimitación, de quién es este pedazo, quién es este otro, y nuestros ancestros mapuches estaban hablando de recuperar el Gualmapu, que es un concepto tremendo, que considera una franja desde el Pacífico hasta el Atlántico, llega hasta Argentina. Entonces, es una cosa que provocaría un retroceso enorme en el desarrollo de estos países. Bueno, la cosa es que, como tú bien dijiste, llegó don Juan Guillermo, que es William realmente, pone la bandera y al día siguiente llega la Phaeton, Mm. al día siguiente. Y los tipos izan la bandera. El día domingo, llegaron un sábado, el día domingo hicieron misa y volvieron a izar la bandera. Y al día subsiguiente, el lunes, izan la bandera y ahí William dice, está bueno con esta cosa. Está bueno con esta cosa. Y manda un teniente con una nota de reclamo diciéndole lo que tú acabas de mencionar. Este territorio es chileno y se acabó la chacota. O sea, nosotros estamos aquí de antes, pero de antes, 24 horas antes. Entonces, cosas de la historia que es bueno comentarlas, porque nos dejamos estar, porque el problema era la guerra de Arauco, el problema era consolidar la independencia. Entonces, los gobiernos estaban preocupados de eso y Punta Arenas se veía tan lejos, pero Higgins, con esa visión de estadística, de haber sido educado en Inglaterra, siempre insistía. Le presentó tres proyectos a Bulnes allá en Perú cuando Bulnes gana la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y se toma Lima y lo primero que hace es visitar a O'Higgins. Y ahí O'Higgins le presenta estos proyectos que él tenía para la fundación de un puerto, o un fuerte, como finalmente fue así. Así es que muy interesante la toma del estrecho, muy interesante. No, y fíjate que, a ver, después de la toma del estrecho, queda esa zona bajo un gobernador, Un teniente. un teniente, se produce una suerte de navegaciones continuas hacia la zona, se genera, digamos, un conocimiento bastante mayor, una especialización de la actividad náutica hacia el sur, conocimiento mucho más de los canales, los fiordos, qué sé yo, y además se destina permanentemente un buque a esa zona, fíjate. Leyendo, me doy cuenta de que, bueno, la escuadra, lamentablemente, después del término de la guerra contra la Confederación, vuelve a suceder lo mismo que pasó en 1826. Esto queda reducido a la mínima expresión. Se venden buques, fíjate que cuando termina la guerra contra la Confederación en 1839, quedaron solamente dos goletas, la Colo Colo Exactamente, y la Cañequeo, nada más. claro. Ahora, pero después ya se manda, se compra una nave que se llama, le ponen Kitch, la verdad, es una goleta, pero con una diferenciación que es por el velamen, que le denominan Magallanes, y se queda haciendo, digamos, todo el circuito de reaprovisionamiento de esa zona. Posteriormente, es reemplazada por otro buque que es bautizado Cóndor, y así comienza, digamos, a mantenerse casi siempre una actividad con presencia, digamos, de la Armada en esa zona. Así que yo creo, digamos, que hay mucha importancia a esa fecha. Bueno, la misma goleta Ancud sirvió por bastante tiempo más. Formó parte, Exactamente, digamos, de la disponibilidad de fuerza naval, digamos, que tenía el exact- gobierno. Ahora, por otro lado, ahora si nos vamos un poco más a la parte central, dado el que Bulnes cuando se da cuenta que no puede, digamos, en el fondo defender lo que tiene, digamos, solamente con dos goletas, bueno, eh, recibe acá en Chile una fragata que se mandó a construir a Francia. Se había mandado a construir en 1939, llega en mayo de 1840, que es la fragata Chile. exacto, Pero lamentablemente esa fragata, como no hubo ninguna convención inspectora, llegó con muchas deficiencias. Tanto es así de que se mantuvo bastante tiempo en reserva, estuvo mucho tiempo en reparaciones, se armaba, se desarmaba, pero cuando estaba en reserva, se destinó como
buque escuela. Y eso es lo importante, porque ahí funcionó la escuela náutica. Exactamente. Antecesora de la escuela naval. Antecesor de la escuela naval, exactamente. Ahora, Manuel Banco Encalada, que había sido designado comandante general de Marina, ¿no? Nuevamente, él se da cuenta, sí, de que se necesita una instrucción que tenga un poquito más de continuidad. Y por lo tanto decide que la formación inicial de los oficiales de la Armada se iba a hacer en un comienzo en la escuela militar. Y la parte Exacto, práctica se iba a hacer posteriormente en los buques. exacto. Eso es importante, ¿ah? Porque los presupuestos eran totalmente negativos para la Marina. El presupuesto para el ejército era mucho mayor que para la Armada, Claro. porque los gobiernos confiaban más en el ejército que en la Marina. Entonces, nosotros siempre estábamos con un presupuesto un poquito menos. Oye, recién tú mencionaste 1839, 1840. 1840, la Pacific Steam Navigation Company, la PSNC, irrumpe con su comercio con buques a vapor. Y Sí, ellos demuestran que ellos dan la vuelta al Cabo de Hornos en 30 horas, cosa que las naves veleras hacían en 40 días. sí. Ese es un salto Entonces, tremendo, es verdad. claro, entonces aquí entra el vapor y todo cambió. Sí, El torrente comercial aumentó. Y ahí se comienza a usar no el Cabo de Hornos, sino el Estrecho de Magallanes. Empieza a cobrar importancia el estrecho y allí toma más importancia todavía el hecho de haber tomado posesión de ese punto geográfico, tanto desde el punto de exactamente. vista geopolítico, océano político, comercial. Entonces, ahí todo Chile se da cuenta de lo importante que es. Si cuando vuelve la goleta Ancud, que a todo esto cuando la construyeron, porque fue construida ahí mismo, la goleta Ancud, no la compramos en ninguna parte, la construyeron chilenos, le iban a poner Bulnes, Sí. El en mismo homenaje al Bull, presidente Bulnes. exactamente. Claro, y el presidente dijo, no, declino el honor y no, pónganle Ancud, que ahí se construyó. De hecho, casi toda la población de Ancud fue a despedir a la goleta cuando zarpaban. Y después que zarpó la goleta, tuvieron un accidente, se rompió la caña, el timón, se tuvieron que devolver en bote. En un bote tuvieron que devolverse a reparar el timón porque no pudieron repararlo. Y de ahí el bote volvió, le volvieron a poner y ahí siguió. No, estas expediciones son verdaderas novelas de aventura, cosas muy entretenidas. A nuestra juventud siempre le gustan las novelas de aventura. Bueno, en cada una de estas cosas hay una tremenda aventura detrás. No es fácil. La comisión esta de la Recoleta Ancud duró como 7 meses, de Chiloé a Punta Arenas y de vuelta a Punta Arenas después de haber construido el fuerte Bulnes, que ahí sí el presidente aceptó el honor, se le puso el nombre del fuerte Bulnes, y volver como 7 meses. Sí. Entonces son verdaderas epopeyas. ¿Y por qué yo hago hincapié en esto? Porque ahí se forja el ser nacional, el ser chileno. No es fácil ser chileno, no es fácil ser chileno, hay que ser duro, hay que saber enfrentar todo lo negativo que pueda haber, desde los terremotos, los tsunamis, cuánto temporal y ahora incendios, etcétera, y es porque nosotros tenemos el alma endurecida desde nuestros ancestros. Por eso este pueblo está acostumbrado a los golpes duros y está acostumbrado a volver a ponerse de pie. Entonces hay que estudiar nuestra historia para saber qué pueblo somos. Esos muchachos que se sientan ustedes orgullosos de ser chilenos, no cualquiera es chileno. Adelante, Sí. almirante. Bueno, mira, la historia nos enseña muchas adversidades que hemos ido superando y que por lo tanto, creo que tal como dices tú, ha forjado, digamos, una característica. ¿Ah? Partí leyendo recién este libro, digamos, de que es escritor de Santa Cruz, digamos, que es Nicolás Palacios, La raza chilena. ¿Ah? Y en gran medida, digamos, en el fondo Raza retrata lo que chilena, fue perdón, la chilena. Sí, La raza chilena, raza así se llama, chilena. de Nicolás Palacios. Sí. Muy, muy buen Sí, libro. Recomendemos a nuestros jóvenes auditores. Raza chilena, les va a encantar. sí, por supuesto. Y bueno, y lo que estábamos conversando, mira, nuestro académico Javier Vargas se consiguió en el Choa, pidió la venia, qué sé yo, y se puso a leer completamente todo el historial de la Goleta Ancud, que gracias a Ah, qué Dios está bueno, conservado. Imagínate, po. qué bueno. Y eso está documentado, por supuesto, digamos, no completamente, pero las partes más importantes están en el libro que él sacó. Ah, un libro que también se llama La Goleta de Guerra Ancud, la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, una historia olvidada, así se llama el libro. Mira, mira.
Ahí está la novela, pues muchachos, ahí está la novela. Oye, vamos a tener que, bueno, hemos anunciado muchas veces que vamos a crear un WhatsApp para que recojamos Sí, el sentir de nuestros escucha y podamos entregarle informaciones adicionales. Eso lo vamos a tener que conseguir rápidamente para que tengamos mucho más contacto, porque exacto, esa es la idea, digamos. Esa es la idea, sí. Oye, bueno, mira, volviendo un poco al tema, digamos, de Manuel Bulnes, tuvo la gracia de que afortunadamente en su decenio no tuvo los problemas de confrontación, digamos, que hubo en los decenios anteriores. Y eso permitió, créeme, digamos, concentrar los esfuerzos hacia un desarrollo bastante más potente. Y hubo bastante avance. Uno de los avances importantes, ejemplo, fue la fundación de la Universidad de Chile. Pero no solamente la tremendo, fundación, sino que haberle dado la rectoría a un intelectual, pero tremendamente importante, que fue Andrés Bello. exactamente. Y fíjate que hay un movimiento de la intelectualidad de 1842, donde surgen eh, nombres como Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, que le van a Egaña, dar, digamos, un impulso tremendo, ¿ah? Al cambio, digamos. La verdad, según lo que narra la historia, ellos, igual que un poco la ilustración, ¿no es cierto?, allá en Francia, en Europa, van teniendo ideas un poquito más liberales, ¿sí? ¿Ah? Porque ujú, siempre esta fricción entre conservadores y liberales se iba a mantener. De hecho, cuando sacaban los de serios, se acaba justamente por eso, porque va un poco tomando un poquito más de importancia la concepción liberal. Pero bueno, lo importante, digamos, es que con ambas posiciones se vaya construyendo y se vaya solidificando nuestra república. En ese sentido, se le reconoce, digamos, a Manuel Bulnes con saltos tremendos en aspecto económico, muchas obras de infraestructura también. Así que yo creo, digamos, que eso tiene tremendamente importancia porque a la larga va generando, fíjate que a fines del decenio, ya parte, él tiene, digamos, como ministro, un ministro importante de su gobierno, a Manuel Montt, el cual iba a ser su candidato, digamos, para el decenio que sigue, el cual es el electo presidente. Y ya viene pensando en ya no solamente tener soberanía, sino que comenzar a poblar el sur. Y comienza exacto. él a generar, con Vicente Pérez Rosales, ¿no es cierto?, la colonización de toda la zona, digamos, de Valdivia, Puerto Montt, que es Puerto Vara, la zona de Yanquihue. Entonces, es importante, fíjate, la figura de Bulnes. Yo, bueno, qué duda cabe, la avenida principal, una que tiene hacia la zona franca, Punta Arenas, es la avenida Bulnes, ¿ah? Con una tremenda estatua, qué sé yo. Yo creo que nosotros en el resto de Chile deberíamos rescatar esa figura porque le dio, digamos, un impulso tremendo. Sin duda, sin duda. También está el primer código Civil, civil. Sí, exactamente, eso también lo logró a través de este ministro que era venezolano, muchachos, venezolano. venezolano, que en ese tiempo se hizo una apertura de Chile a traer inmigrantes, pero estos inmigrantes eran entrevistados fuera de Chile en sus países de origen, y ahí tenían que demostrar un oficio, una profesión o algún conocimiento que pudieran poner al servicio de Chile, y eran recibidos con los brazos abiertos e hicieron una tremenda, tremenda contribución a formar el Chile de hoy. Nosotros estamos muy agradecidos de todos esos inmigrantes, porque fue una inmigración controlada, racional, respetuosa, y dio excelente fruto, no cabe ninguna duda. Se le da Parece que tenemos que posteriormente hacer. la nacionalidad por gracia, Sí, tiene actuación política, o sea, es un exacto. tremendo personaje, tal como dices Sí, tú. Sí, sí. Bueno, de esos personajes, fíjate, como hay muchos otros, digamos, también que han generado un aporte tremendo. Vamos a dejar, digamos, lanzada esta idea para hablar de esta suma, digamos, de su contribución, y no solamente contribución, ellos se sintieron después sí. tremendamente chilenos, digamos, y tanto así que, digamos, que se instalaron acá, formaron, digamos, después descendencia, qué sé yo, entonces yo creo que es un gran reconocimiento. Así que, bueno, se nos está acabando el tiempo, se nos pasa muy rápido esto, ¿ah? Yo creo, digamos, que se nos hace poco los 30 minutos, pero bueno, le estamos dando, digamos, son pildoritas, digamos, a todos nuestros escuchas. Sigan preocupados, busquen en la web, busquen libros, y tal como siempre nos despedimos, los dejamos, digamos, invitados para nuestra próxima semana. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Adiós, muchas gracias. Adiós, muchachos.